esta sería la situación inicial. Tengo un plano inclinado de 30 grados, que sería este, y me dice que tengo algo de 1 kilogramo de masa a una altura de 10 metros, que sería esto. La estrategia del problema sería calcular con qué aceleración desciende por aquí hasta la base del plano inclinado, y eso lo voy a hacer mediante la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y una vez que disponga de esa aceleración, voy a introducirla dentro de las ecuaciones del movimiento de cinemática para obtener el tiempo que tarda en llegar hasta aquí. Así que lo primero que procedo es a poner cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto. La primera, puesto que se encuentra en la Tierra, está sometida a la gravedad, por lo tanto tiene un peso. La segunda fuerza que voy a encontrar es, ya que tiene contacto sobre la superficie, siempre que tengo un contacto aparece una fuerza normal a la superficie, que sería esta de aquí. El siguiente paso sería poner un sistema de referencia, que lo puedo poner en principio donde quiera. Pero ya sabemos que los planos inclinados, lo ideal sería apoyado sobre el plano inclinado para que la aceleración solamente tenga una componente en uno de los ejes. Así que este sería el eje X y este sería el eje Y. Y ahora solo me queda calcular cuáles son las componentes de los vectores. Me voy a tener aquí el eje para que se vea un poco mejor. Este ángulo es el de 30 grados. Es decir, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que este de aquí. Eso es muy importante para poder sacar lo que son las componentes del peso en los dos ejes. Es decir, en el eje Y y en el eje X. De tal manera que esta sería una de las componentes del peso y esta será la otra componente del peso. Esta componente del peso será lo que valga, que será mg por el coseno de ese ángulo, puesto que es el contiguo, y el sentido será negativo, como puedo ver. Y esta componente del peso corresponderá a esta de aquí, que con respecto a este ángulo será el seno, que es el opuesto, es decir, mg por el seno de ese ángulo, y si notamos va en la misma dirección que mi eje X, esa será positiva, quedando de la siguiente manera. De tal manera que el peso tendrá mg seno de 30 y menos mg coseno de 30 j. Es decir, esta componente, que es esta de aquí, queda positiva. Y como he dicho, sería el seno. Y esta componente de aquí, que sería esta de aquí, quedaría negativa por, fijaros, la flecha va hacia abajo con respecto al sistema de referencia que yo he elegido. Y por otra parte, la normal, como no sé lo que vale, será su módulo y dirección J. Veamos. Tengo aquí la normal, es paralela al eje Y, por lo tanto lleva J, y es positiva. Positiva. Y no sé lo que vale, pues N. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice, coge, suma todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto, y eso es igual a la masa del objeto por la aceleración. Pues si sumo todas las fuerzas que actúan sobre el mismo, aquí solamente actúan dos, que son el peso y la normal. Pues entonces diré que el peso más la normal es igual a la masa por la aceleración. Aquí hay que notar que yo no estoy mirando signos ni nada. Es decir, dice que sume la fuerza. Yo sumo la fuerza. Luego serán las componentes donde aparecerán los signos negativos o positivos en función del sistema de referencia que yo haya elegido. No antes. Por eso aquí nunca se puede poner un menos. Siempre sumamos. De tal manera que ahora simplemente me limito a sustituir el peso, que es el peso, pues mg seno de 30 y menos mg coseno de 30 j. Y ahora la normal más n j. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí hay que notar una cosa interesante. ¿Por qué he elegido este sistema de referencia? Porque el objeto se mueve por aquí. Es decir, la aceleración solamente va a tener componente en el eje X. Y en el eje Y no va a haber aceleración y va a valer 0. Es decir, me va a quedar que es m, a, i.
Y ahora poniendo la componente en x, me quedará que mg por el seno de 30 tiene que ser igual a ma. Y para la componente en y, menos mg coseno de 30 más n tiene que ser igual a 0 porque no hay movimiento en esa coordenada, como hemos visto antes. Y de aquí puedo obtener cuánto vale la aceleración de la primera ecuación, que vale g por el seno de 30. Una vez que he encontrado ya el valor de la aceleración en el movimiento, lo único que tengo que hacer es poner las condiciones iniciales, es decir, el R sub 0 para este sistema de referencia y el V sub 0, aplicar las ecuaciones de cinemática y ya simplemente calcular lo que nos piden. Para las condiciones iniciales tendremos que la posición inicial, R0, vale 0, sale desde el origen. Tendremos por otro lado que la V0, la velocidad inicial, también vale 0, puesto que se deja caer, y la aceleración que le acabo de calcular sería el g seno de 30 y que esto vale 4,9 i metros partido por segundo al cuadrado. Si ahora pongo la ecuación del movimiento de la posición, r de t será igual a lo que valga la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y sustituyendo me va a quedar que r de t será igual a r sub 0, que vale 0, tenemos aquí, v sub 0, que vale 0, y me va a quedar solamente la aceleración. Si pongo la aceleración me quedará 4,9 por un medio t al cuadrado y componente i. Ahora en el ejercicio lo que me piden es el tiempo que tarda en llegar a la base del plano. Es decir, justamente cuando llegue aquí. Tengo que saber cuánto vale r aquí, lo sustituiría aquí y de aquí puedo despejar el tiempo al cuadrado. Y claro, ¿cómo lo hago? Porque yo sé que está desde una altura h. Pues es un problema simple de trigonometría. Si sé que este es el ángulo de 30 grados y esto es la altura, me están pidiendo la hipotenusa. Y la hipotenusa mediante trigonometría se puede expresar de la siguiente manera. Si llamo R a toda esta distancia, va a ser igual a 10, que son los 10 metros, partido por el seno de 30, puesto que es el opuesto. Y esto será igual a 10 entre 0,5, que será igual a 20 metros. Ya solamente tengo que sustituir, que sería 20 y que es la distancia que tiene que recorrer, será igual a un medio de 4,9 t cuadrado i. Es decir, esta distancia que tiene que tener i en positivo, lo pongo aquí y de aquí puedo despejar cuánto vale el tiempo. Los vectores son iguales cuando son iguales sus componentes, por lo tanto 20 es igual a un medio de 4,9 t cuadrado. Y de aquí puedo despejar t, que valdría 2,9 segundos. Ese sería el tiempo que tardaría en recorrer este espacio. Notar que no he puesto la ecuación de la velocidad porque no me hacía falta, no me preguntaba la velocidad con la que llegaba aquí abajo. Así que con esta era suficiente.